persona de la Trinidad, ahora lo vamos a estar viendo, Él es Dios divino también, amén. Y Él no es una persona, el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones. Al Espíritu Santo se lo puede apagar, se lo puede conquistar, se le puede mentir. Vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo Jesús que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué es eso, pastor? No lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver más adelante, lo que es la importancia del Espíritu Santo. ¿Sí? La importancia que le dio Jesús al Espíritu Santo. Él dijo en Juan 16:7, es necesario que me fuere porque si no el Consolador no vendría. O sea, era necesario que Él fuera a la cruz, ascienda al cielo para que el ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo venga. Él es quien nos asiste, Él es quien te ayuda, Él es quien en este camino, en el mundo que es tan difícil, un camino de fe diariamente, Él es quien está a tu lado, Él es el Paracleto. La palabra Paracleto es llamando a alguien para estar al lado de Él, para consolar, para ayudar, para guiar, para enseñar, para fortalecer. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente, que lo vamos a ver más adelante, y Él está ahí empujándote para que no te detengas, empujándote para que tu fe no decaiga, para que no quedes a mitad de camino. Él es quien te ayuda, Él es quien te recuerda todas las cosas, Él es quien te da fortaleza en los tiempos de dificultad y de angustia. Es necesario que venga. Jesucristo no podía estar en todas partes en su cuerpo físico, pero dijo, yo me voy y Él vendrá y Él va a estar en todos lados y Él va a estar en cada creyente que entregue su vida al Señor. La necesidad de la obra del Espíritu Santo, fundamental en la obra de la redención, de la salvación, en el tiempo de la iglesia. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, las dos alas del cristiano, el amor para la obediencia. Si no hay amor, no vas a obedecer. ¿Me entiende? Usted no puede obedecer a Dios si no le ama. Le va a obedecer una vez, dos veces, a la tercera va a hacer lo que quiere. La obediencia tiene su origen en el amor. Por eso usted no le puede decir a una persona que obedezca a Dios y a Dios no le ama y no le conoce. A veces le pedimos a la gente cosas que la gente no va a hacer. Le pedimos a la gente cosas que hacemos nosotros que la gente no lo va a hacer porque no ama a Dios. Amén. Los hijos de Dios amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y porque le amamos, obedecemos. Yo no obedezco por sentirme obligado. Yo no obedezco porque no me queda otra, porque amo al Señor, no quiero ofenderlo. Él ha sido tan bueno conmigo, Él me ha salvado, me ha dado la vida sin merecerlo, me regaló el cielo, me dio su espíritu, me llenó de su amor, me sacó de ese pozo donde vivía, me regaló la vida eterna. Él murió por mí en esa cruz, Él tomó mi lugar. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Qué es lo que a ti te agrada, Señor? Por eso, si me aman, guarda. Si un verdadero creyente obedece porque ama, el que no obedece porque no ama. Amén. Y en la medida que tu amor crece, tu obediencia va a crecer también. Por eso es importante cada día crecer en amor con el Señor. Eso es importante, esas son las dos alas que tiene el cristiano para vivir una vida de victoria. Amor y obediencia. Pero no puede haber obediencia sin amor. Amén. Si no es legalismo, tenés que hacer esto porque Dios lo dice y se terminó. Hay un listado de cosas que tenés que cumplir. Ahora ya no. Él nos ha dado un corazón nuevo, un corazón que le ama, un corazón tierno, un corazón sensible a Dios, por lo cual ahora yo deseo, yo anhelo. Señor, me cuesta, pero Dios me da su espíritu para que pueda obedecerle, para que pueda cumplir, para que pueda vencer las debilidades naturales a causa de nuestra naturaleza caída que tenemos. Ahí está el Espíritu Santo, que vamos a estar hablando el domingo que viene, lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Hoy vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo con el no creyente. Pero el domingo que viene vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y se va a sorprender todo lo que el Espíritu Santo hace. Y es algo maravilloso. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre. Y Jesús va a rogar al Padre. ¿Y qué hará? Y os dará otro consolador. ¿Sí? Otro consolador. En ese tiempo, ¿quién era el consolador? Era Jesús. Él era quien estaba, pero no podía estar en todos lados. Donde estaba Jesús había milagros, había palabra de vida, estaba el cielo en ese lugar, pero Él tenía que ir de un lugar al otro. Y digo, yo le voy a dar otro consolador. Y aprendimos una cosa muy importante, la palabra otro, en el griego. En el griego hay dos palabras para
para usar esta palabra otros, dos palabras. Una es la palabra heteros, ¿vio? Heterogéneo, ¿sí? Algo diferente, heterosexual, de diferente sexo, ¿sí? Eso es otro. Pero la palabra que se utiliza acá para otro es la palabra alos, con L, alos, ¿sí? Significa otro de la misma naturaleza, otro del mismo tipo. Lo que está diciendo, yo rogaré al Padre y le dará otro semejante a mí, igual que yo, no inferior. El Espíritu Santo no es inferior. Por eso el Espíritu Santo de Dios, cuando saben que Jesús es Dios el Hijo, está Dios el Padre, Dios el Hijo, Él es divino. Él dijo, yo soy, ¿sí? Y los judíos, él decía, yo soy el Hijo de Dios, y los judíos querían apedrearlo, pues decía, Él se hace igual a Dios. Y Él no rechazaba esa afirmación, porque Él es Dios también, es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Y cuando uno utiliza la palabra otro, también habla de la divinidad del Espíritu Santo. Él es Dios. Es Dios el Espíritu Santo obrando en este mundo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está aquí ahora? Él rodea el mundo. Después vamos a ver al Espíritu Santo cómo frena la maldad en el mundo. Eso lo vamos a ver al final. Una de las obras del Espíritu Santo es frenar la maldad. Cuando la iglesia sea quitada, la maldad se va a desatar de manera tremenda. Mientras tanto, el Espíritu Santo frena. Lo vamos a ver también en la obra del Espíritu Santo. Pero la palabra otro consolador, otro del mismo tipo, otro como Jesús. Decía, no se pongan tristes porque va a venir otro, igual que yo, y va a estar con ustedes, y los va a guiar, y los va a acompañar. Y no va a ser como yo, que no estoy en todas partes, en su cuerpo físico, sino Él va a estar en todos lados. Y Él va a estar en cada creyente. Amén, en cada lugar. Otro consolador, otro paracleto, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Y dijimos que vamos a ver las tres relaciones del Espíritu Santo, las tres posiciones. La primera relación del Espíritu Santo es con el mundo. Es la palabra con. La palabra con en el griego es la palabra para. La palabra con en el griego es la palabra para. ¿Vio? Paracletos. Bueno, la palabra con es la palabra para. La palabra para significa llamado al lado de. Llamado al lado de. Y kletos, la palabra para es al lado y kletos es llamado. La palabra para es al lado. La primera posición del Espíritu Santo es estar al lado. ¿Sí? La palabra con, en griego para, al lado. Y ahora eso es lo que vamos a estudiar hoy. Al lado. ¿Para qué está al lado del Espíritu Santo? Una de las relaciones del Espíritu Santo es estar al lado para. Eso lo vamos a estudiar en un ratito. Entonces, para que esté con vosotros al lado, ¿sí? Para siempre. Versículo 17. No pasamos. Vamos para atrás. Si no, va a seguir el 14. No, para adelante, perdón. Esto lo estoy diciendo de memoria, por eso. El 16. Para que esté con vosotros para siempre. Vamos al 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, fíjese, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, la palabra con, y estará en vosotros. La segunda posición del Espíritu Santo es cuando está en nosotros. Ahí se refiere a la morada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, en el momento que el creyente es salvo. En el momento que usted recibe al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Primero está al lado. ¿Al lado para qué, pastor? Para guiarlo a Cristo. Una vez que usted va a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Él viene a morar. La palabra en, ¿sí? En el griego es la palabra en. ¿Sí? La palabra en. La palabra con en el griego es para, al lado. La palabra en el griego es la palabra en. ¿Qué significa en? Significa algo dentro de algo, pero que se queda para siempre. ¿Vio cómo usted está dentro de este salón? Bueno, en el griego la palabra en es algo que está dentro de un lugar, pero que no sale de ese lugar. Se queda ahí para siempre. ¿Sí? Esa es la segunda relación del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. ¿Cuándo sucede eso? Después de la cruz del Calvario. Después de la cruz del Calvario, Cristo asciende al cielo y el Espíritu Santo se derrama y mora en el creyente y comienza la obra de transformación en el creyente. Amén. Entonces la primera relación es al lado, la palabra sí, al lado. La segunda relación es dentro del creyente. Y la tercera relación lo vemos en Hechos 1:8. Esto para tener en claro las tres relaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Al lado, dentro, y fíjense, dice, pero recibiréis poder, como lo vimos el domingo pasado, cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros. El poder viene cuando el Espíritu Santo viene sobre. La palabra sobre en el griego es la palabra epi. Epi, como epidermis. ¿Sí? La palabra epi significa encima de. Eso habla de autoridad. ¿Sí? Encima de. Y eso habla de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Primero el Espíritu Santo está al lado, la palabra para, al lado. Luego el Espíritu Santo está dentro. Y una vez que está dentro, el Espíritu Santo está sobre. Habla de la llenura del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para dar testimonio, ¿sí? Para ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el poder, es el control del Espíritu Santo, es el fluir. Es lo que dijo Jesús en San Juan 7, 38, 39. De su interior correrán borbotones, agua corriente, el poder del Espíritu controlando toda tu vida, donde el Espíritu guía, dirige, te hace someter a Cristo. Él es el Señor, Él te da poder para testificar. Y hablamos del poder para testificar. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, pastor, yo testifico, le hablo a uno, le hablo a otro. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Cuántos saben que la gente se tiene que arrepentir? Vaya y grítelo en la plaza. ¿Cuántos se animan a la plaza a gritarlo? El Espíritu Santo te da poder para hacerlo. Eso es el poder, ¿me entiende? Usted no dice, ay, no, me escondo atrás del árbol, le doy un volantito y me voy para el otro lado. Llamo al elefante trompista, hace un showcito y nos vamos. Él te da poder para pararte en donde sea y dar testimonio de Jesucristo a las personas. Ese es el poder. Por eso los apóstoles, cuando fueron llenos, por eso lo vimos el domingo pasado, llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hizo Pedro? Un Pedro asustadizo, un Pedro que negó al Señor, un Pedro que negó al Señor 3 veces, un Pedro que se fue triste, un Pedro que no estaba en las pies de la cruz, pero una vez que fue lleno del poder del Espíritu Santo, ya no era el mismo Pedro. Eso habla de la transformación, habla del Evangelio, habla del poder de Dios. Era un Pedro totalmente distinto, renovado, lleno de poder, y se paró y le habló al mismo pueblo judío y le dijo, ustedes crucificaron al Mesías, aquel que fue testificado por los profetas, ustedes lo mandaron a la cruz. Por eso hoy manda el Señor que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y Pedro se paró sin temor, sin miedo en el templo, delante del concilio, delante de los sacerdotes, y él no tuvo ningún problema en hacerlo, porque el Espíritu Santo estaba sobre. Si estaba lleno del Espíritu Santo, desbordaba del Espíritu Santo. Era como un Juan el Bautista, y le dice, Herodes, dice, vos te acostaste con la mujer de tu hermano, y eso está mal. Y Juan el Bautista fue encarcelado. Una persona que no tiene temor, que no tiene miedo. ¿Se entiende? Hace vergüenza. Es aquel que se para y no tiene problema. No va a pensar, ay, ¿qué van a decir? ¿Me animo o no me animo? Él está lleno del Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu Santo. Él está controlado por el Espíritu Santo. Entonces vemos las 3 relaciones del Espíritu Santo. Número 1, ¿se acuerdan? Para, ¿sí? Al lado de la persona. La segunda relación del Espíritu Santo, morando en la persona. ¿Cuándo? Cuando la persona se entrega al Señor y Él viene a ser morada permanente. Aquel que está en un lugar para quedarse, Él ya no se va más. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? En el momento que creíste ya tenés el Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego viene sobre la persona, ¿sí? Al lado, y sobre la persona. ¿Sí? Cuando la persona está llena del Espíritu
Santo, controlada por el Espíritu Santo. Es aquel que no tiene temor, que no tiene vergüenza. Dios le dice, anda acá y él va allá, levantate a las 3 de la mañana, anda a tocar la guitarra a la plaza, él se levanta a las 3. No tiene problema, no es una persona llena del Espíritu Santo, una persona que muere a las obras de la carne, una persona que muere al egoísmo y se somete totalmente a la dirección de Dios. Una persona que está dispuesto a entregar su vida por el Señor, él no tiene duda. Una persona que se goza, se acuerda en las dificultades. Ellos fueron maltratados y en vez de lamentarse, ¿cómo salieron? Salían gozosos del concilio. Nosotros salimos llorando. Ay, Señor, toma sus amenazas, mira lo que me hicieron. Ay, Carlito, vamos por otro lado porque acá no nos quieren, nos tiran piedra. Si el que está lleno del Espíritu Santo se queda, sigue adelante, le dice gracias, Señor, por ser tomado por digno, de ser maltratado por tu causa. Nos apedrearon no por ser malos, sino por dar testimonio de la verdad. Amén. Llenos del Espíritu Santo, sobre. Pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo al lado. ¿Sí? Al lado. Poneme de vuelta Juan 16. 14, 16. No, el libro 14, 16. Vamos. ¿Entendió hasta ahí? Digo, pastor, me mareó de tal manera que empecemos de nuevo. Dice, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con, ¿se acuerda? Con la palabra para, al lado. ¿Sí? Paracletos, cletos es llamado para, al lado, llamado al lado para. ¿Sí? Para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahora con el no creyente? ¿Sí? Vamos a hablar el domingo qué hace conmigo, pero hoy vamos a hablar qué hace con el incrédulo, qué hace en el mundo, qué está haciendo el Espíritu Santo ahora mismo. Poneme Juan 16, 7 y ahí empezamos. Lo vamos a ver rapidito. ¿Por qué vemos esto? Vemos la importancia del Espíritu Santo. Dijimos, hermanos, si querés que tu ministerio sea un ministerio fructífero, si querés no vivir frustrado como creyente, cansado, necesitamos darle lugar al Espíritu de Dios. Necesitamos darle lugar porque es la obra de Dios, no es nuestra obra. No es tu obra ni mi obra, es la obra de Dios. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? Escúcheme bien, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué hay tantas peleas? Porque la gente toma en sus manos lo que no le pertenece, porque la obra es de Dios. Y quieren ocupar lugares, forzar, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro y no lo dejan a Dios que obre. Por eso hay tanto celo, por eso los hermanos se pelean. Si es la obra de Dios, tenés que obedecer a Dios. Y si no te gusta, vos tenés que orar. Y dejar que Dios obre. ¿No tenés fe? Sí, bueno, entonces dejar que Dios obre. Porque obramos nosotros, tomamos decisiones, hacemos, deshacemos. Por eso son los celos, los pleitos. Ay, quiero estar yo. ¿Por qué Él? Déjalo que esté Él. Déjalo que esté fulano, mengano. Si el pastor se equivocó, déjalo. Si el dueño de la iglesia es Dios, ora a Dios. Y hermanos, si estás en un lugar donde Dios no te puso, no vas a dar fruto. Y Dios te va a llevar al lugar que Él te quiere llevar. Porque Él es soberano, hermano. Él hace como Él quiere. Él es el dueño de la iglesia. Eso es madurar en la fe. Entonces eso quita los celos, los pleitos, quién canta, quién no canta. Ay, viene la hija del pastor, yo tengo una iglesia. No debo hablar, pero hay ciertas iglesias que le bajan el micrófono a uno para que se destaque el otro. ¡Qué tontería que hacen! Quieren figurar, no entienden nada, hermano. Eso no entender nada, piensa que Dios es tonto, que Dios no mira. Entendemos de Dios, hermano. No es una religión barata, no es un negocio de hombre, no es la obra de Dios. Y Él es quien pone pastor, Él es quien pone ministro, Él es quien levanta siervo, Él te levanta. Y si el pastor no te reconoce, Dios te va a levantar. Y Dios te va a dar la gracia y te da la unción. Aunque no tengas el título, la gracia de Dios va a estar sobre ti. Todos van a ver y Dios se va a glorificar y Dios te va a levantar. No necesitas forzar situaciones. No necesitas figurar. No necesitas ser vos. Necesitas rendirte a Dios para que Dios haga la obra. Amén, hermano. Eso tiene una iglesia sana. Es una iglesia donde no hay competencia, donde no hay pelea, donde no hay pleito. No pasa nada. Todo es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque vos no sos nadie y yo tampoco.
Todo fue hecho por Él, todo fue creado por Él, todo es obra de Dios, nosotros no hicimos nada. Éramos mendigos, éramos necesitados y el Señor viene a hacer algo con la nada. Ayer le decía una hermana, Moisés pudo ver lo que Dios hace con un fracasado porque fue un fracasado. Y él pudo ver lo que Dios hizo cuando vino un fracasado. Y Dios lo levantó y le dijo, viste Moisés, no es con tu fuerza, es con mi poder. No es tu inteligencia y la sabiduría que recibiste, es con mi gracia, es con mi gloria. Para que nadie se jacte, no soy nada ni soy nadie. Juan 1:3, todo fue creado por Él, Él hizo todas las cosas, todo para la gloria de Él. Los talentos que tenés te los doy. El mensaje que das no es tuyo, es de Dios. Él nos dio el mensaje para hablar, ni siquiera sabemos qué hablar. Él te da la palabra para que digas lo que Él dice, no lo que a vos te parece. O sea, no somos nada, pero en las manos de Dios, Dios con la nada hace maravillas. Cuando entendemos eso, entonces la iglesia crece sana. No hay competencia, no se pelean los hermanos, no se enojan si te saludó o no me saludó, me trató bien o me trató mal. Esos son los problemas de la iglesia. Ustedes se ríen, pero es así, no es, hay todo amor, todo nos queremos, pero también están las obras de la carne. Tenemos discusiones tontas, nos desenfocamos de lo esencial, que es un mensaje de salvación a la gente. Y la iglesia no es ningún show, la iglesia no es nada. En la iglesia glorificamos a Dios, nos alimentamos de la palabra para que durante la semana Dios pueda brillar. No tiene que brillar el domingo. Dios te alimenta, te llena para que Dios se glorifique el lunes, el martes. Vos tenés que llevar la gloria de Dios en tu trabajo, en tu casa, en tu vecino, con tus papás, con tus hermanos, en tu familia. Ahí tiene que estar la gloria de Dios. Ahí tenemos que demostrar lo que somos, hermanos. No porque venimos a un culto y cantamos y decimos que unción. Aquí unción. Unción tiene que haber luz, unción tiene que haber martes, unción tiene que haber en el barrio donde está, unción tiene que haber en medio de los vecinos. La gente tiene que ver que Dios te cambió, que tenés paz. La gente tiene que ver esa transformación. La gente tiene que ver ese mensaje. La gente tiene que ver a través de nosotros a Dios. No es mentira, religión barata. Y Dios no puede ser burlado. Lo más lindo del Evangelio es que Dios no puede ser burlado. Por lo cual, como a Dios no lo podemos engañar, tenemos que ser sinceros. Si soy un desastre o si Señor soy un desastre, ¿para qué te voy a engañar si ya sabes cómo soy? Ayúdame, Dios. Salvame, Señor. Ayúdame a cambiar. A morir. ¿Se entiende, hermano? Eso es poder de Dios. Eso es la iglesia verdadera. Eso es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que vivir. ¿Amén? ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad. Hablamos de la santidad, separado de todo lo malo, de todo lo que camina, de todo lo que a Dios no le agrada. Hermano, cuando nosotros, la santidad es elegir a Dios, eso es santidad, es elegir a Dios. Y cuando vos elegís a Dios, la gloria de Dios se manifiesta sola. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios se manifiesta sola. A donde vaya la gloria de Dios sobra. Y siempre pongo el ejemplo de Pedro. Pedro predicando, el pescador, el Pedro iletrado, aquel que no tuvo estudios teológicos, aquel que no estudió en el Sanedrín, aquel que no estuvo con ningún maestro rabínico. Él caminaba, hablaba de Cristo crucificado y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Donde caía la sombra, los muertos se levantaban, los enfermos se sanaban. No era Pedro, era la gloria de Dios que estaba en Pedro. Él no oraba por el enfermo y donde pasaba Dios se glorificaba. ¿Me entienden? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, esa gloria no se puede tapar. No se puede. Cuando estás lleno del Espíritu Santo es imposible tapar eso. No poder. No necesitas estar ahí viendo y forzando a Dios a hacer algo. Las cosas fluyen solas. Sabe la bendición de Dios. Eso es madurar en la fe, ¿ves? Dios quita el egoísmo del ser humano. Somos egoístas. Uno de los grandes problemas de la gente es que le gusta el aplauso. El aplauso es para Dios, pero le gusta a él el aplauso. Le gusta que lo reconozca. Le gusta. Ay, no, pastor, yo no. Sí, en el fondo te gusta. Es feo reconocer, pero es así. El Espíritu Santo mata todas esas cosas, porque vos no sos nada. Vos podés cantar 3 horas y la gente aplaude, se va a la casa y no pasa nada. Vos cantás 2 minutos y está la gloria de Dios y la gente está llorando en el piso.
puede venir la orquesta de no sé quién, puede tocar, pero bueno, venir y no pasa nada. Viene uno con una guitarrista, hermano, y Dios puede levantar a los mismos muertos. ¿Por qué? Porque esa no nada perdió. Hay un corazón lindo, un corazón puro. Este me ama de verdad, este me busca en el secreto. Este no busca aplausos. Amén. Tenemos que ser más inteligentes y buscar al Señor. Y el Espíritu Santo ahí va a orar. Y qué lindo que Dios nos usa. Entender que somos herramientas en sus manos. Inútiles que Dios nos hace útiles para su gloria. Amén. Por eso no te creas superior a tu hermano. Porque ahí comienza la caída. La altivez de espíritu, ¿no? Porque te conoces algo de la Biblia, te crees que eso algo. No son nada. Pues sonaste ahí. Aún lo poco que sabes de lo que Dios te dio. Amén. Es una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia pura, ¿sí? Donde todo se saca en amor. En amor. Perdona porque Dios te perdona. No juzgues porque Dios te juzga. No mirás porque Dios te mire. No busques ser perfecto, si no busques perfecto porque vos no sos perfecto. No recorras todas las iglesias de la tierra porque nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Porque cuando llegues a esa iglesia la vas a arruinar porque vos sois perfecto. Busca a Dios. Busca a Dios. Y deja que Dios haga. Amén. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, ¿sí? Aquel que viene a ayudarnos. O sea que necesitamos, diga, necesito la ayuda del Señor. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, la necesito. Sin Él no voy para ningún lado. Conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Paracleto, el Espíritu, el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, era necesario que Jesús se vaya. Era necesario que Jesús pase por la pasión de la cruz. Él está hablando, es necesario que yo vaya a morir, que yo vaya a esa cruz y luego resucite y me vaya para que la promesa venga sobre nosotros, porque si no, sin Él no somos nada, no vamos ni para atrás ni para adelante. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y el versículo 8 ahí viene y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el mundo, lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora, lo que el Espíritu Santo está haciendo acá en esta mañana, acá. ¿Sí? Lo que está en usted, lo rodea, va, viene. Si el Espíritu Santo está obrando ahora mismo, el Espíritu Santo está mirando los corazones y está a punto de tocar cada corazón. Dice, lo primero que hace el Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, acuérdense que Él vino cuando, una vez que Cristo murió, resucitó, asciende al cielo, y el capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4, y se derramó la promesa del Padre, se derramó la promesa del Espíritu Santo en los creyentes y para estar sobre los creyentes para llevar este evangelio glorioso. Dice, y cuando Él venga, convencerá, lo primero que hace el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas hace el Espíritu Santo con el no creyente, con el incrédulo. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. En síntesis, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Atrae a la gente, esto no lo vamos a desarrollar, atrae a la gente a Jesús. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él atrae a la gente a Jesús. Dice que Él los convencerá. ¿Qué significa convencer? Convencer significa redarguir. ¿Qué significa redarguir? Es un término legal que significa que el Espíritu Santo expone la condición del pecador. Él te muestra tu estado y Él te dice, esta es tu condición, sos convicto, sos un criminal, estas son las pruebas. Esto muestra tu verdadero estado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él te da esa convicción. Él muestra la condición en que está tu vida. Si vieron que la gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, nunca maté, soy fiel a mi esposa, no robo en el trabajo, soy un buen amigo, ¿de qué? Yo me porto bien, yo no tengo nada malo. Bueno, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en ese corazón. Versículo 9, ahora lo vamos a ver bien.
Punto número 1, dijimos, de pecado, de justicia y de juicio. Él viene a convencer. Y Él viene a atraer a las personas a Jesús. Punto número 1, de pecado, dice. Por cuanto no creen, ¿en quién? ¿En quién no cree la gente? Y no dice pecados. Veo que no está plural. No dice, vos que sos un borracho, vos que sos un ladrón, vos que sos un mentiroso. No nombra pecados. Dice un solo pecado. Que por ese pecado va a ser juzgado toda la humanidad. ¿Cuál es el gran pecado por el cual un día toda la humanidad va a tener que rendir cuenta? El pecado de incredulidad. Por ese pecado toda la humanidad va a ser juzgada. Dios no te va a juzgar porque sos borracho. Dios no te va a juzgar porque sos mentiroso. El gran pecado, ¿sí?, por el cual todo ser humano va a ser juzgado es el pecado de negar a Jesucristo. Es el pecado de rechazar a Jesús. Es el pecado de incredulidad. Por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis pecados. A través de Cristo yo recibo el perdón de los pecados. ¿Sí? Sin Cristo yo no puedo entrar al cielo. Lo que hace el Espíritu Santo es guiar a la gente a Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando viene el mensaje del Evangelio, Él dice, necesitas a Jesús, arrepentite, volvete a Jesús. Él pagó por tus pecados, convencerá al mundo que es pecador y que necesita ir a Jesús, porque Él pagó la deuda de nuestros pecados, el pecado de incredulidad. El que cree va a tener vida eterna y el que no cree en Jesús va a tener condenación eterna. Ese es el gran pecado. Cuando la gente esté en el juicio, en ese gran trono blanco, donde los libros serán abiertos, la pregunta de Dios va a ser, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? Cuando el Espíritu Santo te habló de Jesús, cuando Él te dijo, Él pagó tus pecados, eres pecador, estás condenado, pero el Hijo de Dios vino a darte vida, Él pagó por tus pecados, necesitas un Salvador. ¿Qué hiciste con Jesús? El pecado de incredulidad. Lo que hace el Espíritu Santo es dar convicción, es mostrarle a la gente que necesitan a Jesús, que necesitan un Salvador. No solo el Espíritu Santo le demuestra su pecado, sino el Espíritu Santo también le muestra el remedio. ¿Entiendes? No sirve de nada demostrarle a la gente que soy pecador. Por eso no habla de los pecados, porque si vos decís, bueno, vos sos mentiroso, en Santiago 2:10 dice que si ofendemos en un punto de la ley somos culpables de todo. O sea, en una fallamos, hermano, porque perfecto no hay nadie. Dice, si fallás en una con Dios, fallaste en todo. Así que ya todos fallamos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, capítulo 3, versículos del 10 al 12, que no hay justo, si no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay justo, dice, ni aún uno. Amén, dice el Salmo 14, ni aún uno. ¿Sí? Lo que hace el Espíritu Santo es mostrarte tu estado, pero también lo que hace el Espíritu Santo es mostrarte a Jesús. Él murió por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Por eso Él convence de pecado. Eso no lo podemos hacer nosotros. Porque usted habla con la gente y le dice a la gente, ¿de qué me habla? Yo no mentí. Yo no mentí. Pero alguna vez cuando era chiquito, yo no me acuerdo que haya mentido. Capaz que mintió ni se acuerda. No, pero yo no le deseo mal a nadie. Yo no robé, no soy un asesino, soy un trabajador. Me ronqué el lomo toda la vida. No sé de qué le vas a hablar. Pero que en vez de los pecados hay un pecado. Hay un pecado, rechazar al Salvador. Por eso lo hace el Espíritu Santo. Él es quien te convence. Él es quien está al lado de la persona convenciéndole, mostrándole. Cuando la palabra, cuando viene el mensaje, ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de la persona. Él es quien está al lado. Él es quien estuvo al lado tuyo antes de que te conviertas. Antes de que te entregues al Señor, el Espíritu Santo iba y estaba al lado tuyo y te mostraba a Jesús y mostraba tu condición y decía, necesitas a Jesús, Él pagó por tus pecados, venía a Cristo, recibirlo a Él. Él estuvo trabajando en tu vida. Hasta que un día le dijiste, te recibo. ¿Por qué? Porque Él te dio convicción. ¿Cuántas veces te hablaron y no pasó nada? Un día te hablaron y el Espíritu Santo ahí obró. ¿Cómo el Espíritu Santo? Poneme Hechos 16. Creo que el versículo 10 me parece.
Un día de reposo salimos, fuera de la puerta, está hablando el apóstol Pablo, un baldío, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí está hablando el apóstol Pablo, él está en Filipos, ¿sí? En tiempo de oración, las mujeres van a ir en ese tiempo a buscar de Dios. Versículo 14. Entonces, diga conmigo, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, o sea, no era de esa ciudad, era de Tiatira, estamos en Filipos, que adoraba a Dios, una mujer judía, devota, estaba, ¿qué cosa? Oyendo. ¿Qué oía la mujer? Lo que Pablo decía. ¿Qué oía la mujer? Lo que hoy el pastor te está diciendo. Que necesitas la salvación, que necesitas a Cristo. El pastor está hablando, está soltando el evangelio, está dando el mensaje. Y mire lo que sucedió. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón. ¿Quién abrió el corazón? Vio que no lo abrió Pablo. Vio que no fue ella. ¡Ay, yo lo hice! ¿Quién tuvo que intervenir? ¿Quién intervino? Dígame usted, dígame. El Señor, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta. ¿A qué cosa? A lo que Pablo decía. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él está al lado y en un momento Él abre tu corazón para que estés atento a esa palabra que va a traer salvación a tu vida. Necesitas a Jesús. Él es quien pagó por tus pecados. Tenés que arrepentirte. Tenés que entregarle tu vida a Él. Tenés que renunciar al pecado y volverte a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él te muestra tu condición y te lleva a los pies de Jesús. ¿Se entiende? Él abrió el corazón porque el corazón del hombre está duro. ¿Cuántas veces vino el Señor y uno rechaza? Porque para ir al cielo necesitamos creer en Jesús. El que no cree en Jesús queda automáticamente condenado. La incredulidad es la ruina de todo ser humano porque impide que recibas el remedio de la salvación. O sea, el pecado te arruina y la incredulidad es la ruina que impide que te libre de la ruina del pecado que te conduce a la condenación eterna. Del pecado de incredulidad, por cuanto no creas, es necesario creer en Jesús. El Espíritu Santo trabaja para que las personas vengan a Jesús, para que reciban a Jesús, para que se arrepientan, para que reconozcan que Jesús pagó por sus pecados. Eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. Por eso el evangelismo es muy importante en la obra del Espíritu Santo. Por eso antes de salir a evangelizar, hermano, tenés que dar. Espíritu Santo, tocar los corazones, tocar la vida. Espíritu Santo, preparar. Espíritu Santo, dame las palabras. Por eso es muy importante que predicamos. ¿Qué predica hoy la iglesia? El mensaje se diluyó el mensaje, hermano. A veces confundimos y en vez de dar mensajes de salvación, a veces hablamos de milagro. Y el milagro no te lleva al cielo. ¿Cuántos saben eso? Se lo digo por la Biblia si quieren. ¿Cuánta gente sanó Jesús? ¿Cuántos tuvieron en la cruz? Dice, ustedes buscan señal, ustedes vienen por los panes y los peces, pero el que come mi pan, el que bebe mi sangre, y cuando dijo eso se rajaron todos, porque venían a buscar bendiciones, no venían a buscar al Salvador. En vez de reconocer que necesitaban salvación, ellos venían a buscar lo que Cristo me da, y después me voy. Muchos a la iglesia vienen a buscar lo que Cristo le da, pero se van sin salvación. ¿Por qué? Porque no se da el mensaje. La gente necesita conocer el mensaje, necesita conocer la buena noticia. Cristo murió por tus pecados, es pecador, necesitas arrepentirte. Y ahí viene el Espíritu Santo, abre el corazón y la gente reconoce, oh, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el gran grito de la humanidad cuando el Espíritu Santo obra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Acompáñame a Hechos capítulo 2. Versículo 37. 2:37. Dice, al oír esto, en el capítulo 2 vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, él da el mensaje de salvación y fíjese lo que pasó. Una vez que da el mensaje, no
habló cualquier cosa Pedro. ¿Sí? Dio el mensaje de salvación. Dice, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. Dice, como que recibieron una puñalada que traspasó su corazón. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué dicen que haremos? Matamos al Salvador. Nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. Por nosotros murió en la cruz. Y eso es lo que tiene que hacer todo ser humano. Él murió por mi pecado, hermano. Él tomó mi lugar. Yo soy culpable. Yo merezco la condenación. Pero Cristo pagó por mi pecado. ¿Qué haremos? Por mi causa Él murió en la cruz. Por mi causa el Hijo de Dios tuvo que padecer, tuvo que sufrir. ¿Quién me va a salvar ahora? Pedro, ¿qué haremos? ¿Ves lo que es el mensaje del Evangelio? ¿Ves lo que sucede en la gente? No se trata de otras cosas, hermano. Se trata de la salvación. ¿De qué sirve si te vas sano, si te vas sano al infierno? No necesitas salvación. Perdón de pecados, ¿cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Físico o espiritual? Vamos a crecer. ¿Cuál es? El problema de la humanidad, nosotros hablamos siempre de lo físico, ¿o no? Vení que Dios te va a sanar, vení que Dios va a hacer un milagro. El gran problema no es la enfermedad física, el gran problema es dónde vas a pasar la eternidad. El gran problema es que el pecado trae muerte, separación de Dios, separación eterna, condenación, juicio. La humanidad necesita un Salvador. El gran problema de la humanidad, hermano, es que está perdida. Ese gran problema, eso predicaba la iglesia. Y el Espíritu Santo obra y necesitas un Salvador. ¿De qué sirve que venga y te lleve 3 casas y cuando te morís te va al infierno? ¿Se entiende cómo se diluye el mensaje? ¿Cómo no puede obrar el Espíritu Santo? ¿Y de qué te va a convencer? Si nunca hablamos del estado del ser humano, del estado de tu corazón. Varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer por nuestra causa, Cristo? Él es el Mesías. Nosotros lo mandamos a ir. Y hermanos, yo tengo que reconocer, a veces decimos, ay, los judíos lo mataron. No, fue por tu pecado y por mi pecado. Por mí Él tuvo que morir en esa cruz. Por mí Él tuvo que padecer. Por mí Él tuvo que pagar ese precio. Por mí Él fue a morir de manera vergonzosa. Él cargó, Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros cayó sobre Él. El juicio de Dios vino sobre el Hijo de Dios. Yo soy culpable, necesito un Salvador. Versículo 38. Pero le dijo, arrepentíos, ¿vio? Ahí viene el mensaje. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué pasará? Y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, la morada de Dios en vuestra vida, donde van a ser transformados y cambiados. Necesitan arrepentirse, necesitan cambiar su manera de pensar distinto, abandonar esa vida de ruina y volverse a Dios y recibir el regalo del perdón y la vida eterna y el Espíritu Santo a morar en ustedes. ¿Se entiende? ¿Cuándo pasó eso? Cuando vino el mensaje. ¿Quién obró? El Espíritu Santo. Hay gente que recibe el mensaje y se va igual, ¿o no? Se va igual. Porque necesitan la obra del Espíritu Santo. A veces decimos, pero pastor, hace 8 meses que está en la iglesia, mire este testimonio. Y a veces pensamos, a veces decimos, ay, este que viene a la iglesia es un borracho, hace lo que quiere. Usted lo ve muy santito acá en la iglesia, pero no sabe lo que es en la casa. Y no sabe lo que es en el trabajo. Y los domingos que usted lo viene, pero él se acuesta como a las 5 de la mañana porque se va de garufa por ahí, usted lo ve todo santito. Dice, y ese es algo, ese se va al cielo. ¿Se puede perder la salvación, pastor? Miren que me entienden. ¿Se puede perder la salvación? Yo le pregunto, ¿ese fue salvo alguna vez? Porque nosotros pensamos que por repetir una oración ya es salvo, ¿o no? Ese es el mensaje, a mí me enseñaron eso. Decide que repitan esta oración. Una vez que repito, ya es salvo. Y decretamos que es salvo ya. Y no sabemos si fue una oración superficial, si hubo arrepentimiento, si la persona reconoció en su interior. Cuando estudiamos el curso vamos a enseñar lo que es verdadero arrepentimiento. Porque en el griego hay 2 palabras, metaneo y metameno, no hay 2 palabras, pero que son diferentes. Y vamos a ver el ejemplo de Judas también. Porque a mí dice, no, Judas era salvo y después perdió la salvación. Verdaderamente, hermano, se arrepintió la persona. Esta gente dijo, ¿qué haremos? Se pusieron a gritar, a llorar. Reconocieron su estado.
Hay gente que dice, sí, te recibo mi corazón, amén. Y se va igual. Si usted está electrocutado, ¿no? Si usted recibe una descarga eléctrica, ¿lo siente o no lo siente? Dice, pastor, ahora no me pasó, y a que me pase le cuento. Pero imagínese una descarga eléctrica. ¿Qué haría usted? ¿Lo sentiría o no lo sentiría? Cuando alguien nace de nuevo también se siente. Cuando una persona se entrega al Señor también se siente. Cuando una persona le entrega su corazón a Cristo también lo siente. Algo sucede en ese corazón. Hay agradecimiento. Hay paz. No significa que sea perfecto, ¿entienden? Pero ya no practica las cosas que hacía antes. Cuando se equivoca le duele porque el Espíritu Santo le señala el error. Y la persona dice, ay Señor, te fallé, me cuesta, perdón Señor, ayúdame. Y está esa lucha interna.